Muy buenos días a todas y todas. Gracias por esta invitación, por este espacio, que espero sea un espacio de diálogo y conversación respecto un poco a la experiencia que nosotros hemos tenido en lo que significa la coordinación de audiencias. Quiero hacer, ¿puedo compartir, cierto? Sí, acá. ¿Puedo compartir? No. Me tienes que Ya te aviso. habilitar para poder compartir pantalla, por favor. Tal como decía Paula, bueno, yo soy antropóloga de profesión, soy coordinadora de audiencias para el Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, que es la casa productora del Festival Internacional de Cine Valdivia. Entonces, lo que voy a hacer básicamente es contarles un poco nuestra experiencia como centro de promoción y FIC Valdivia, al mismo tiempo de repasar un poco los conceptos teóricos y la metodología con la cual trabajamos para lo que significa el desarrollo y gestión de audiencias. Y entonces podemos ir, quiero ir mezclando tanto como la experiencia como, o sea, el trabajo que hemos implementado, como la revisión de algunos conceptos y bueno, también incitar a que podamos tener un espacio de diálogo y preguntas, no sé cómo lo hacen, si levantan la mano o si hacemos como que avanzo en temas y ahí hacemos un pequeño espacio para preguntas y respuestas, y después sigo avanzando en el otro tema. Tal como les decía, somos el Centro de Promoción Cinematográfica Valdivia, que es un centro cultural. Ay, a ver, ¿pasa? Ahí, ¿sí? Y bueno, la idea aquí es por qué, o sea, esta charla la pensé así, ¿por qué pensar en los públicos? ¿Ya? Entonces, ay, ahí está. ¿Por qué pensar en los públicos? Bueno, presentarnos primero. El Centro de Promoción o Centro Cultural de Promoción Cinematográfica Valdivia es una organización ¿Cuánto es ese? comunitaria. Sí, perdón, ¿no? Ya. Es una organización comunitaria, funcional, sin fines de lucro, que enfoca sus actividades en la promoción y desarrollo de las artes visuales en la región y que tiene, bueno, nosotros estamos ubicados en Valdivia, en el sur de Chile, región de Los Ríos. ¿Sí? No sé por qué, ya. Somos una organización ciudadana con una composición diversa, distintas profesionalidades u oficios, y tenemos una mirada consciente del Ya menos 10. territorio que cohabitamos, ¿no? Bueno, creemos en el poder del cine. Estas son como nuestras miradas, visión, misión, ¿no? Que hemos autodefinido en el grupo que conformamos el equipo operativo del Centro Cultural, y entonces creemos en como que el poder del cine y queremos contribuir a través de él hacia una sociedad más integrada, crítica, creativa, ¿cierto? Nos interesa por sobre todo promover otras maneras de ver, ¿cierto? Caminos nuevos que tienen que ver con esta esencialidad de cohabitar o ser consciente del territorio, comunidad en la cual coparticipamos, cohabitamos, ¿no? Entonces nos reconocemos como un punto de encuentro, un lugar que convergen personas, ideas, proyectos, propuestas culturales. Nos reconocemos como actores sociales, culturales, activos desde la civilidad, no desde la, desde el gobierno ni nada de eso, sino que desde la civilidad donde estamos anclados, ¿no? Bueno, ¿por qué me cuesta pasar? Acá. Algunos hitos. Nosotros este año cumplimos 20 años, ¿no? El 2002 fue la creación del Centro Cultural y cuando se creó, su esencia o su eje fundamental era ser justamente la plataforma ciudadana para acompañar el desarrollo del Festival Internacional de Cine Valdivia o FIC Valdivia, que tiene 30 años y que se ha creado, se originó al alero de la Universidad Austral, que es otra institución muy fuerte en la región de Los Ríos. Ahora bien, a partir del 2005 implementa los ciclos de cine itinerante que les llamamos Pásate una película, es decir,
lleva al cine donde no hay cine. Aquí quiero contarles que nosotros con esta mirada de saber, de cohabitar el espacio, la región en donde estamos, nos damos cuenta que el cine es, bueno, tenemos problemas de infraestructura importante, culturales. No hay cines, no hay espacios para hacerlo. De hecho, para implementar el FIC Valdivia, fuertemente todo lo que tiene que ver con su financiamiento tiene que ver para poder darlo en las mejores formas técnicas, porque es como que hay que vestir los espacios que hay, porque hay pocos espacios adecuados. Bueno, con el tiempo se ha ido mejorando, pero la región de los ríos tiene un fuerte déficit de infraestructura cultural, tanto de los espacios físicos como edificios o salas multisalas, ¿no? Multifuncionales, como de Del sábado. implementación técnica. Y, y a pesar de que se crea el ¿Mañana es 2000, viable? a pesar de que se crea el 2002 para convertirse como la plataforma ciudadana de apoyo al FIC Valdivia, recién a partir del 2007 es la casa productora del festival. Y el 2015 toma una decisión que un poco es lo que le quiero contar, que es como hacerse cargo de no solamente de ser el evento o el hito cinematográfico una vez al año en octubre, sino que decide, toma esta decisión, toma un riesgo y es FIC Valdivia todo el año o el CPCB haciendo actividades diversas todo el año para que su corolario sea, su fiesta sea, o sea, el corolario de trabajo anual esté, se visualice con mayor envergadura durante octubre, que es el festival. Y el 2019 recién tenemos, por ejemplo, es un hito para nosotros que logramos una casa propia, pero en realidad una casa que todavía tenemos que remodelar y bueno, y que yo creo que en 5 años más vamos a poder habitar. ¿Cuáles son las líneas estratégicas de este centro de promoción? Promoción cinematográfica, como su nombre lo indica, ¿no? Hacemos exhibición y formación de audiencias, capacitación y formación, ciudadanía, industrias creativas. ¿Qué significan estas líneas estratégicas? Significa que nosotros durante todo el año hacemos diversos programas, acciones, programas de actividades que, que trabajan en cada una de esas líneas y a veces que trabajan con una patita en una línea y al mismo tiempo en la otra. Y somos la casa productora del FIC Valdivia, que quizás es lo que más nos visibiliza, ¿no? Ahí nos entendemos como el punto de encuentro, entendemos como del punto de encuentro del cine chileno, nos identificamos como uno de los festivales de importancia a nivel latinoamericano. Ahí hablamos de este espacio para exponer miradas únicas, ¿no? Aprovechamos el festival, ¿no? Como esta vitrina para potencializar estas miradas diferentes, divergentes quizás en algunos momentos, ¿no? De la constancia que vivimos. También aprovechamos ser un espacio de debate y de reflexión en todo momento. Y aquí dejo esta que dice el hogar del pudú, me gusta ese hashtag, porque ese también refuerza esta mirada como, porque aprovechamos esta mirada como internacional, pero siempre resaltando, relevando la mirada del cohabitar el espacio, el territorio geográfico y sociocultural en el que habitamos, ¿no? Entonces, por eso lo dejé. Entonces aquí quería compartirles un pequeño video que como que resume esto antes de pasar lo que recién la presentación de quiénes somos antes de pasar a hablar en específicamente lo que significa o cómo hemos enfrentado el desarrollo y gestión de público. Entonces aquí la música es más bien incidental, pero lo están mirando, ¿cierto? Sí.
En el fondo les quería mostrar, compartir un poco qué es lo que hacemos durante todo el año o estas líneas estratégicas, ¿no? Ahí les mostrábamos un poco y también elegí ese video básicamente para que también se dieran un poco un poco la idea, el espacio, la geografía en donde estamos. Entonces, porque no sé qué tanto conocen un poco algo de Chile, pero Chile es una larga faja angosta de tierra que tiene muchas diferencias geográficas a lo largo de su territorio y entonces nosotros estamos en un lugar que es en el sur, con mucha lluvia, pero la región de los ríos tiene esta particularidad que en 3 o 5 horas puedes estar entre la cordillera y el mar, entonces, y tiene un valle, ¿no? En donde están situadas la mayor cantidad de ciudades, pero que desde su mirada igual somos un territorio poco habitado, con poca densidad, y entonces podríamos llamar que son ciudades como incipientes, algunos son realmente pueblos, ¿no? Bueno, entonces, cuando en el fondo, igual ahora quiero pasar a otro momento y es como, ¿por qué pensar en los públicos? ¿Por qué si tenemos un evento que ya tiene visibilidad internacional, ¿por qué tenemos que centrarnos, tomar un tiempo y pensar en los públicos? Entonces, quiero, eh, para contestar eso, quiero pasar brevemente algunas definiciones de lo que significan los públicos, ¿no? O bueno, acá los públicos de las artes, que podríamos hablar audiencias, públicos, comunidades, espectadores, ¿no? Y entonces aquí podríamos decir, para que podamos entendernos en qué niveles vamos a trabajar, porque pensar en los públicos significa pensar en niveles, o me gusta más trabajar, hablarlo desde círculos, ¿no? De convergencia. Las audiencias, por ejemplo, son los grupos de personas que realizan un consumo cultural no presencial, masivas múltiples, vale decir, es aquella que uno no tiene para nada caracterizada, identificada, ¿no? Los públicos son esas audiencias en la medida que tienen ese consumo cultural presencial, son diversos, son heterogéneos. Los espectadores, que también tienen el consumo cultural presencial, cuentan con mayor capital cultural y herramientas de apreciación, comunidades, grupos heterogéneos de personas unidas por un interés común que se expresa en la participación cultural. Interesante pensar en estas definiciones operacionales. Yo acá estoy siguiendo a alguien, acá en Chile tenemos los últimos años, desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tenemos una unidad de público en donde hemos hecho estas mismas tipos de juntas como las que están haciendo ustedes a través de festivales, actores sociales y culturales en Chile, y en donde Javier Ibacache implementó fue haciendo como estas clases y implementando estas definiciones operacionales. Interesante es ver de cómo estas ahora hay que adaptarlas con lo que nos pasó con la pandemia, ¿no? Entonces, pensar cómo estas definiciones operacionales pre-pandemia funcionaban de una manera y ahora funcionan de otra, ¿no? Y entonces, actualmente hablamos de audiencias como aquellas personas con las cuales no identificamos ningún rasgo o no tenemos ninguna característica, nos aproximamos, pero sabemos que están haciendo algún tipo de consumo cultural, y los públicos son aquellas que ya empiezan a tener algún rasgo en la cual nosotros podemos identificar, ¿no? Entonces, entender que la participación también tiene a lo largo de los tiempos, tenemos definiciones culturales como que participación y acceso han tenido un debate teórico importante, ¿no? Donde los conceptos de democratización cultural o democracia cultural tienen una diferencia, ¿no? En donde una habla de que el acceso habla o pone su ojo, ¿no? En que las personas accedan a las manifestaciones artísticas, y la otra habla de la
participación de las personas en la definición de cultura. Y entonces, con estos dos polos teóricos, uno puede, y con las definiciones de los públicos, de las audiencias, de las comunidades, con entendiendo estas barreras de acceso y participación que son sensoriales, territoriales, económicas, culturales, de actitudes tecnológicas, ¿cierto? Llegamos a lo que podríamos hablar un desarrollo de públicos. Desarrollo de público como ese proceso estratégico, dinámico, interactivo para hacer que el arte sea ampliamente accesible o para que estas audiencias accedan a estas actividades culturales o no solamente eventos, sino que bienes también culturales, ¿no? Y entonces, ¿y cuál es el objetivo final? Es la experiencia, el disfrute, la participación, la valoración de las artes, las culturas y el patrimonio cultural, ¿cierto? Que cada evento o cada actividad o cada evento releva para sus audiencias públicos, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo materializamos todas estas ideas? ¿Cómo las ordenamos, no? Entonces, el desarrollo de públicos, dice ahí, se puede entender de diversos modos, dependiendo sus metas y los grupos objetivos. Y ahí está lo importante, grupos objetivos. Y entonces aquí esto lo saqué perfectamente de lo que hace, lo que propone Ibacache, ¿no? Este modelo, ¿no? En donde está como el capital cultural con el interés. Y bueno, lo quiero explicar primero y después contarles cómo nosotros lo hemos adecuado, ¿no? Porque a partir de la definición de desarrollo de público, más el consumo cultural, más los accesos, las barreras de acceso, la participación, se elabora este sistema, ¿no? De 4 cuadrantes, en donde si tenemos más capital cultural, con más interés, tenemos definiciones de público que a la vez nos van a llevar a estrategias o modelos, nos van a entregar como modelos de acción, ¿sí? Entonces, aquí podemos entender a nuestros públicos, ¿no? Porque aquí podemos definir estos públicos, ¿no? Ahí lo está diciendo. Por ejemplo, con menos interés y más capital cultural pueden ser los públicos ocasionales, que se van transformando quizás en públicos regulares en la medida que el interés a participar en la actividad lo lleve, pero si tengo poca capital cultural y poco interés, estoy tipo como que tengo esta tipología de no público, pero si tengo mucho interés, o sea, sí, y poco capital cultural, soy como un público potencial, ¿no? Entonces, así podemos entender, en otras palabras, que los no públicos o nuevos públicos también, ¿cierto? No tienen interés probablemente porque no han tenido ninguna experiencia significativa de lo que haya, de lo que uno les está proponiendo, o porque hayan tenido una experiencia insatisfactoria, pero podrían transformarse en públicos potenciales. Y esos públicos potenciales que poseen interés, pero bajo capital cultural, tienden o tienen interés para participar debido a que comparten ciertos valores culturales, pero quizás no han podido, muchas veces por los accesos también, o a causas de barreras o resistencias propias, y entonces no han podido acceder o no han podido tener esta experiencia, ¿cierto? Y ellos podrían ser transformados en públicos regulares, ¿no? Y los públicos ocasionales, públicos que poseen bajo interés, pero alto capital, como lo decía, pero participan de actividades de forma ocasional, quizás con distintos niveles de frecuencia y que habría que entender quizás por qué.
Entonces las estrategias van a buscar transformarlos en públicos regulares o habituales. Y bueno, los regulares o habituales son con alto interés y capital cultural y que participan constantemente o de forma regular, como ahí bien dice, en las prácticas y actividades. Esta regularidad puede ser consecuencia de un hábito o de un compromiso que tengan, ¿no? Suelen presentar como experiencias satisfactorias, ¿no? A lo largo, con las actividades culturales, ¿no? Podríamos entender estos como la cinefilia, ¿no? Los cinéfilos, por ejemplo, si lo llevamos al ámbito de del cine, ¿no? Los cinéfilos serían los públicos regulares. Entonces ya, bajo este paradigma de, importante decir acá, aquí los cité, porque claro, aquí está, es como una presentación, pero estos son los planteamientos de Bourdieu, de Peterson, García Canclini, Rosas, Mantecón, que es una mexicana muy interesante para entender el tema de los públicos, el capital cultural, las participaciones, ¿no? Y bueno, que hoy en día hay, con la forzosa aprender digital, ¿no? El forzoso, lo que nos pasó a nivel mundial, están en investigación estas nuevas definiciones, ¿no? De públicos, espectadores, comunidades, ¿no? Entonces, bueno, esta cuadrante la tomo porque es como, ha sido en nuestra experiencia como el eje conductor metodológico para poder trabajar con nuestros públicos. ¿Por qué? Porque llevan a estas estrategias de desarrollo de público, ¿no? Que cada público, en la medida que lo identifico, si es ocasional, regular, no público, potencial, lleva a estas como estrategias de ampliación, de fidelización, de creación, de formación. Y muchas veces un programa de acción tiene diferentes patitas. Por ejemplo, mientras tengo el mismo festival, tiene actividades en sí o programación en sí, bueno, no estoy hablando solo de actividad y programación, en donde focaliza su mirada a los distintos públicos en una estrategia diferenciada que además, como les contaba, nosotros tomamos esta decisión, riesgo también, de hacer acciones todo el año. Entonces, que van en estas líneas, ¿no? De creación de público, de formación de público, de fidelización de público, ampliación, diversificación y participación. Todas estrategias diferenciadas, porque, bueno, porque en sí misma, si uno vuelve a la cuadrante, uno entiende en la medida que identifica a sus públicos que no con todos puede trabajar de la misma manera, a pesar que a veces va a haber una actividad que quizás los envuelva a todos en un momento, pero la constancia o este paso desde el no público, los nuevos públicos, a la ampliación y llegar a la fidelización, son acciones diferentes y eso más o menos lo que quiero mostrarles, ¿no? Aquí eso. Entonces aquí, por ejemplo, puse algunos como ejemplos típicos de acciones, ¿no? Que tiene que ver con esta estrategia o gestión de desarrollo de público, ¿cierto? Entonces la estrategia lo que hace de alguna manera es que yo te identifico, caracterizo mi público, mi audiencia y en virtud de ello elaboro actividades diferenciadas. Y aquí puse algunas que creo que más de alguno debe realizar, como la mediación artística, la mediación cultural, la animación, el marketing cultural, ¿no? Eh, comunidades, ¿cierto? También gestión de comunidades, no sé,
redes, voluntariados, por ejemplo, cuando hablamos en comunidades, por ejemplo, también hablamos como amigos de un cineclub, amigos del festival, así como actividades de fidelización, en ampliación de público, cuando ahí habla el marketing, interesante decir que, por ejemplo, acá está proponiendo que el marketing digital, que hoy en día se podría decir que lo utilizamos para todos los tipos de público, en realidad si uno lo observa y lo evalúa en el tiempo, básicamente la acción del marketing cultural digital es para ampliar nuestros públicos más que crearlos o fidelizarlos o formarlos, ¿no? En cambio, la mediación sí los crea y al mismo tiempo los forma. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias de mediación de público en creación y formación? Entonces, ahí hablamos en niveles, ¿no? ¿Con qué públicos estamos trabajando? Porque en el fondo la lógica es cómo amplío, creo, formo, fidelizo, ¿no? En todas esas unidades. Y a veces cuando identificamos a nuestros públicos, los identificamos quizás por rangos etarios, pero a veces no son los rangos etarios quienes realmente responden a todo este movimiento, ¿sí? Entonces, ahí volvemos a algo muy interesante que tiene que ver con que el diseño estratégico nos vuelve a algo que con donde parto y es como quiénes son para identificarlos, el cómo, el qué, el dónde. Entonces, ¿qué es lo que partimos nosotros haciendo? Un diagnóstico del territorio que cohabitamos. Identificar no solamente la problemática, el entorno físico, los accesos culturales y simbólicos, el manejo conceptual del ambiente en donde estamos, hacemos un mapa de destinatarios y esas barreras de acceso, ¿cierto? Identificamos a nuestros aliados, colaboradores, identificamos nuestros públicos, cómo los públicos llegan, cómo acceden, con quienes nos aliamos, en qué niveles de alianza trabajamos, ¿no? ¿Qué condicionantes de acceso tenemos? Por ejemplo, acá yo les contaba, tenemos uno importante, la infraestructura física y técnica, también como los traslados, ¿no? Eso es importante en un lugar como este, por ejemplo. Y de ahí pasamos a la formulación de estrategia y la otra patita muy importante, evaluar constantemente lo que estamos haciendo, ¿no? Porque eso también nos va a llevar como a un sentido de realidad, porque cuando salimos tanto como de la gestión, el desarrollo, como en la teoría o en el del escritorio, si esto no se constata frente a la realidad, en cada una de las actividades que realizamos, entonces no nos permite ir mejorando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos un diagnóstico, segmentamos el público, o sea, lo identificamos social, etaria, género, territorialmente, el entorno geográfico, el cultural, como les decía, simbólico, sus problemáticas, problemáticas que también identificamos como temáticas de interés. No significa que la programación del festival vaya a cambiar porque tiene su propia línea editorial, porque es un festival, o aquí hay varios festivales internacionales, pero significa también que se toman decisiones, que luego les voy a contar, ¿no? Entonces, se arma este mapa cultural con las barreras de acceso, ¿cierto? Y, como les decía, identificamos alianzas, colaboradores, públicos, ¿sí? Las distancias, las infraestructuras, y formulamos esta como estrategia y herramientas de evaluación o indicadores que lo que hemos hecho los últimos años son encuestas, encuestas de satisfacción, pero también encuestas de identificación con respecto a los accesos, en este caso, al acceso del consumo cultural, específicamente con respecto al cine.
¿cierto? Y entonces eso lo hemos hecho los últimos años. Entonces, ¿cuáles fueron las decisiones? Incorporar la mirada territorial en el plan de gestión anual, ¿cierto? Y ahí se toman decisiones, riesgo, ensayo y error. Yo tenía una Sí. pregunta sobre un slide Sí. anterior cuando te referías a animación cultural. ¿A qué te referías con animación cultural? Bueno, es que bueno, la diferenciación entre mediación y animación cultural es, por ejemplo, muchas veces la mediación connota como, a ver, en términos simples, implica teoría educativa ya sea por la temática que estamos viendo o lenguaje cinematográfico. En cambio, la animación cultural lo que hace en el fondo es como sacarle chispa a lo que estamos viendo, es como incentivar, cautivar. No necesariamente tiene un trasfondo educativo, ¿sí? Sino que tiene un trasfondo releva más el compartir la actividad cultural. No sé si ahí te contesté. Ok, sí, gracias. ¿Sí? Gracias, Ya. sí. Ya, entonces acá pasamos entonces a contarles un poco nuestra experiencia con las decisiones, el riesgo, ensayo y error, ¿no? Decisión una, aquí, bueno, son varias decisiones, pero les voy a contar como las que creemos que me parecen más relevantes para contestar por qué pensar en los públicos. Cuando hablamos de la identificación del territorio, cuando hablamos de alianzas, de colaboración, la decisión uno del festival también fue esto de festival todo el año, bueno, viene luego, pero también lo que hace es que hacemos una plataforma. Nosotros somos la casa productora, la universidad, hacemos una plataforma con las instituciones oficiales más relevantes de la región. Entonces, la Universidad Austral como creadora del festival es como la que invita, ¿cierto? Pero también invita a la municipalidad, el municipio. O sea, sumamos a todas las instituciones, como les decía, más relevantes, y bueno, y el centro cultural. Entonces ahí todos somos como de alguna manera una suerte de mesa en donde en esa mesa sobre todo se dialoga y es como la plataforma institucional que nosotros le llamamos y es como esta plataforma que ayuda a convocar, a mantener esta visibilidad de este evento a nivel local, nacional e internacional. Esa es la primera, una de las primeras decisiones y que conlleva, por tanto, que desde la producción, desde el centro de promoción, siempre haya alguien en constante relación con estas instituciones y organismos para mantener un buen diálogo, relato y coordinación, ¿sí? Decisión 2, implementación de programas de actividades anual. O sea, FIC Valdivia todo el año, Valdivia Ciudad Cine con programación. Todas las actividades pueden ser de promoción cinematográfica con exhibiciones, de formación, de animación cultural, por ejemplo, el Kawin. Kawin es un conversatorio, o sea, es una palabra en mapudungún. Nosotros estamos en territorio de Primera Nación, mapuche, entonces nos volvemos a hacer cargo del territorio que cohabitamos, utilizamos una palabra en mapudungún, kawin, que significa conversatorio, encuentro, en donde una de las características del pueblo mapuche es su oralidad. Por tanto, a pesar de que somos una institución de promoción cinematográfico, este espacio de encuentro rescata o releva las temáticas que la comunidad cultural de la región le interesan. Y ahí nos encontramos y conversamos. Entonces, por ejemplo, hemos hablado sobre infraestructura cultural, por ejemplo, hemos hablado sobre animación lectora, por ejemplo, hemos hablado cómo imaginamos la región, diferentes temáticas.
el Valdivia Ciudad Cine o Martes de Cine, en el único teatro de Valdivia que nos lo presta el municipio. Implementamos exhibiciones todos los martes de cine con distintos horarios para distintos públicos y rangos etarios, ¿no? Entonces, así en las mañanas hacemos funciones para estudiantes desde primera infancia hasta enseñanza media, o sea, vale decir, con todos los rangos etarios. Entonces, no es como cine infantil y lo juntamos a todos, sino que es súper diferenciada la cartelera, la programación, los días, el momento, y se invita a todo. Hicimos una alianza con lo que se llama acá el Ministerio de Educación, con la provincial. Todos los programas tienen, lo que quería decir con respecto a las alianzas, cada uno de los programas de actividades que definimos tienen alianzas diferenciadas. Y quizás algunas alianzas sirven para distintos programas, ¿sí? Entonces, y el Valdivia Ciudad Cine, como les contaba, teníamos esto como en las mañanas con estudiantes, mediodía o tarde temprano a personas mayores, y en la tarde más tardecita como cine de culto, ¿no? De repente, tener actividades todo el año. También, al ser la casa productora del festival, entonces tenemos esta parrilla, de repente podemos tener este acceso programático interesante, que muchas veces en el festival no todo el mundo tiene acceso a ello porque elige, ¿cierto? Durante el festival en octubre, tenemos funciones desde temprano en la mañana para diferenciar también por públicos e intereses, y entonces a veces ciertos públicos le dan prioridad, por ejemplo, hacia la competencia, y hay muestras que no van o privilegian las muestras y no van a la competencia, y entonces como estamos constantemente preguntando, cuestionando, haciendo un poco análisis de la participación de los públicos en cada una de las actividades, entonces también con ello trabajamos nosotros somos como, voy a decir como el departamento de unidad, pero somos uno cada uno, que es programación y audiencia. Y entonces ahí hacemos como esta evaluación y proponemos cómo seguir con los Valdivia Ciudad Cine o martes de cine, acá mismo en Valdivia, o con las itinerancias, que supongo vienen a continuación, que es esto, ¿no? Que son los FIC Valdivia estacionales, en donde llevamos las películas ganadoras a los distintos lugares, estos pueblos que yo les contaba, y hacemos itinerancias por la región, y en general le sumamos algo más de evento, ¿no? También pásate una película que es la itinerancia. Entonces, como les contaba recién, llevamos programación que viene desde el festival con temáticas igual. Es importante que el trabajo de alianza, no es solamente focalizado para el evento, sino que el trabajo de alianza incluye esta suerte de conversar, este diálogo constante con el actor del territorio, con nuestro asociado, asociada, institución o no, o sea, me refiero formal o informal, y las temáticas que les competen. Entonces también ahí hacemos como talleres de cine comunitario, o por ejemplo acá llevamos programación de primeras naciones, que suele ser las temáticas que acá son de fuerte significancia, ¿no? También las de medio ambiente. Hacemos estos cineforos, tanto con formación de audiencia, y otras más bien de animación cultural, o sea, una misma actividad de como cineforo o cineclubismo comunitario, en el cual estamos trabajando fuertemente. Algunas son formación de audiencia porque invitamos más gente temáticamente, o sea, como que tiene este canal fuerte de educativo, formativo, y las otras son más bien cineforos en donde nos juntamos y animamos a seguir participando, seguir viendo las temáticas, y que quizás no salimos como de la oficialidad de la formación o educación. Bueno, acá estaban los cagüines, como recién les contaba, que tiene que ver este espacio interdisciplinario, ¿no? Entonces, y ahí donde nos aliamos con la comunidad creativa de la región,
porque desde ahí salen los temas. Bueno, acá le estaba mostrando lo que son, qué nos pasó en pandemia, con todas estas actividades presenciales que hicimos. Entonces, en pandemia quisimos no dejar de estar, eh, como de interrumpir esta relación, y entonces implementamos todo lo que casi todos los programas de forma virtual, ¿no? Entonces hicimos, de hecho, si ustedes luego pueden ver en nuestro sitio web y en nuestras redes, en el canal de YouTube o en el de Facebook, los cawines, ver cómo fuimos abordando esto. Y también hicimos funciones por Zoom y otros tipos de cosas, ¿no? Bueno, implementamos de hecho una plataforma de streaming con contenidos y que actualmente la tenemos funcionando y ustedes pueden acceder a ella, que se llama playficvaldivia.cl. Entonces con eso mantuvimos de alguna manera nuestro interés o nuestra fuerza comunicativa fue mantener contenidos que no están en el circuito comercial. Bueno, ustedes son festivales, entonces lo entienden muy bien, para que los lugares donde íbamos de visita o llevábamos el cine pudieran mantener. Ahora, claro, tiene ciertas restricciones, a veces hicimos funciones que solo duraban una semana, o sea, que están películas que podían estar un día también a veces solamente en la plataforma, depende de la gestión de los permisos, ¿no? Entonces, y la decisión 3, yo estaba acá en las decisiones, fue realmente el plan de gestión de público. O sea, segmentar los públicos, identificar, crear, formar nuevos públicos para el festival, priorizar los públicos por trabajar, ¿cierto? Y bueno, obviamente fidelizar, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos primeramente? Esta es una caracterización inicial que les cuento que fue la primera que hicimos. ¿Sí? O sea, esto hace como varios años atrás. Dijimos, bueno, los regulares son los amantes del cine, los estudiantes de cine o afines, como nuestra cinefilia. Los ocasionales, que llegan por temáticas, interés temático, ¿sí? Vale decir, por ejemplo, ahí pusimos los inclusivos porque si teníamos una película para personas en situación de discapacidad sensorial, entonces era ocasionalmente, no estaba dentro de nuestra parrilla constante, entonces ahí es un ocasional. O interés temático porque, por ejemplo, como bien les contaba, hay una fuerte interés por las primeras naciones, documentales, entonces, o problemas medioambientales. Entonces, el potencial, ¿a quiénes identificamos? Al infantil, primera infancia, juvenil, escolar, ¿cierto? Potencial, más 14 años, la mejor excusa para salir. Ese como joven que parece que como que no está en ninguna parte y como que no sé cuál es su realidad en Colombia, pero acá como que de alguna manera la joven de 14 años pareciera, acá dice que no le interesa nada, pero en realidad sí le interesa salir y compartir. Entonces, bueno, hay personas mayores, familia, y también identificamos nuestro no público, que no teníamos programación en eso, o no trabajábamos o no hacíamos nada más que esta suerte de alianza a través de la plataforma, que era el empresarial competitivo, porque lo llamamos así, porque en el fondo son aquellos que trabajan como por ejemplo en la industria extractivista, y en donde nuestras temáticas no van por esa línea, de hecho son bastante críticas. Entonces, claro, era muy difícil trabajar en este desarrollo de ese tipo de público. Ay, creo que hay una pregunta. Ah, sí, ahí está. Playfic Valdivia, sí. Bueno, entonces ahí están los públicos priorizados: adultos mayores, personas mayores. 14 años, la mejor excusa para salir. Y aquí, ¿qué es lo que hicimos igual? Porque en el fondo esto no basta con invitar a una función de cine o a una actividad
nos hicimos un poquito cargo de estos jóvenes. Bueno, primero les muestro los públicos priorizados, pero creo que público familiar, que es muy difícil de trabajar los grupos específicos. Entonces, y todos estos públicos priorizados los trabajamos como cine en la comuna o cine en los diferentes lugares, ¿no? Entonces quería decir cómo, ya, itineramos, por ejemplo, para estos jóvenes, exhibiciones, ¿cierto? Aquí es la plataforma en línea. Después incluimos las funciones remotas a través de esto mismo, por Zoom. Con distintos, entonces, por ejemplo, como íbamos a los establecimientos educacionales, llevábamos el cine, se quedaron sin cine, entonces hicimos funciones de cine para niños y niñas con distintos establecimientos educacionales por Zoom. Entonces, ahí están con las personas mayores también, hicimos también cineforos con ellos. Y aquí les quiero mostrar algo, ya, esto es importante, que es como que quería mostrar lo de los jóvenes. Entonces, cuando pensamos en los jóvenes, cuando empezamos con esto de las itinerancias de los años, el 2007, como les conté, el 2005, llevar el cine donde no están, estos chicos van creciendo, si empezaron bueno, de hecho yo tengo una hija de 16 años y ha ido toda su vida a las funciones de cine, pero ya tiene 16, entonces cuando ya empiezan a crecer, ya quieren otros espacios, ya no quieren esta muestra de cortometrajes animados o este cine muy infantil, porque también se han ido formando, más allá de que hayan participado o no en talleres de especialización o de formación de cine, pero con este acceso constante a otros contenidos, con técnicas diferenciadas, en donde hemos hecho estas animaciones o mediaciones, porque hemos hecho al mismo tiempo de animación cinematográfica con mediación. Entonces, estos chicos y chicas crecen, y entonces nosotros cumplimos el año 2018 25 años, y para ese año, me refiero al festival, entonces como una suerte de hacerse cargo de estos chicos y chicas que crecieron y que ya han estado todo el tiempo participando con nosotros. Me faltaba un detalle. Tienen en el festival, cuando decimos esto de la priorización de público, tenemos una franja también, esta misma que la que itineramos o que damos en los martes de cine, en el festival también hay. Y es que también durante todas las semanas las funciones de la mañana también son para niños y niñas. O sea, también tenemos esta programación durante el festival, y además tenemos la competencia de cortometrajes latinoamericanos infantil, en donde los y las chicas votaban. Esto era importante. Ellos votaban y ahí se elegía el ganador, la obra, el cortometraje ganador de cine infantil. Entonces, imagínense estos niños que han votado toda su vida, ya son más grandes, ya no van a esta, entonces se quedaron como, por así decirlo, sin programación, porque luego saltábamos. Entonces, cuando cumplimos 25 años, el hacernos cargo de eso fue la competencia de largometraje internacional juvenil. ¿Y qué significa? Que es una competencia que está programada, o sea, claro, tiene su programadora, se abre esta competencia a nivel internacional con temáticas juveniles universales, no necesariamente que sean películas hechas por jóvenes, sino que puede ser quizás, pero básicamente que la temática o la forma, la manera de presentar sus contenidos tengan esta cercanía, ¿no?, a la juventud. ¿Y ahí qué hacemos? Elegimos jóvenes que sean sus, ¿cómo se llama?, jurados, ¿cierto? Y entonces puede ser alguien que haya ganado algún tipo de competencia nacional, ¿cierto?, en el audiovisual, pero también elegimos jóvenes del territorio que se caracterizan o se relevan
por su actividad comunitaria o, sí, fuertemente comunitaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos estudiantes de enseñanza media también, pero los cursos más grandes, o de primer año de alguna universidad, que puede estar conectada con las artes o no, pero también que tengan una participación activa comunitaria. Entonces la idea es conjugar jurado que tenga una mirada no solamente cinematográfica o de formación, que hayan participado, pero que también tengan una mirada de un poco, sean la mirada de los y las jóvenes que van a ver esta competencia, que es de acá. Entonces eso ha sido muy interesante, ya llevamos varias versiones, que resulta muy entretenido. Y otra forma también de hacernos cargo de estos más 14 años es este concurso. Hemos implementado, claro, que es de micrometrajes Explora el Cine, en donde la fuerza tampoco está en la expertise del manejo del lenguaje audiovisual o cinematográfico, aunque hacemos talleres de formación para que los chicos y las chicas participen, pero hacen sus películas mediante sus celulares y eso le decimos micrometraje porque es una película de 1 minuto. Y aquí conjugamos con otro aliado que es muy importante también en el territorio, que es para Explora, que conjugamos cine y ciencia. Entonces, algo que también, vuelvo a decir, para la región, para la comunidad, lo medioambiental es importante, pero acá es como la ciencia mirada en todos sus aspectos, porque involucra las ciencias sociales, todas las miradas de las científicas en realidad. Entonces, con ellos son nuestros socios y con ellos buscamos películas y esto es solo para estudiantes de la región de los ríos. Entonces, así promovemos fuertemente la participación tanto de las niñas y los niños en la creación de estas películas. Y la selección, por ejemplo, ahora estamos en plena campaña de promoción y difusión del sexto, vamos en el sexto concurso. Las temáticas son las que hacen la diferencia, ¿cierto? Y cuando fuimos en digital, en vez de salir a hacer los talleres, lo que hicimos fueron tutoriales que están en un canal de YouTube y entonces así acceden todos. Y promovimos, por ejemplo, ese año Explora el Cine en tu casa, entonces que lo pudieran hacer todos en forma familiar, ¿no? Entonces, bueno, en este Explora el Cine, las obras seleccionadas son la primera función que abre el festival y además es el primer premio en la ceremonia de premiación. Entonces también le da esa visibilidad nacional, ¿cierto? A pesar de que sea solamente para niños, niñas y jóvenes de la región, pero les abre como esta ventanita, ¿no? Bueno, y otras cosas que hemos ido incorporando los últimos años es a través de Reels, concurso de Reels, porque bueno, el Instagram, no sé allá, pero el Instagram acá llegó como medio para quedarse con los y las jóvenes y entonces hay que dialogar con ellos, ¿no? Entonces nos mantenemos ahí o tratamos de mantenernos, ¿no? En esta suerte de ensayo y error. ¿Ve? Entonces, ven, acá les pongo ahí. Constantemente, creación, por ejemplo, también ¿qué hicimos? Elementos comunicativos diferenciados, ¿no? Creación de programa popular impreso. Yo aquí les quería mostrar que, bueno, varios de ustedes deben tener estos programas enormes, ¿no? Cuando son los festivales y que solo casi los expertos son los que los entienden bien, pero a otras personas les cuesta. Entonces, para eso hicimos, al identificar nuestros públicos, lo que hicimos fue simplificar un poco la programación y sobre todo pensando en que, por ejemplo, como es competencia de Festival Internacional, toda la prensa se la lleva a la competencia, ¿cierto? Entonces, como que la prensa local, la prensa nacional y la prensa internacional hablan de la competencia y entonces nosotros
creamos un programa que le pusimos Programa Popular Impreso, que lo imprimimos, hicimos una suerte de asociatividad con el diario local y lo imprimimos en formato diario y lo entregamos en las ferias. Entonces, ¿qué programación resaltamos ahí? Nada de la competencia, sino que más bien resaltamos las muestras para estos públicos focalizados, cosas de... no significa que no puedan entrar a los otros lados, pero sí resaltar aquella programación en donde creemos que es más ad hoc a personas mayores, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Personas mayores les cuestan algunos espacios de infraestructura, les cuesta acceder, entonces relevamos más aquellos espacios que sean de mejor acceso, pero también hacemos que la programación en aquellos espacios de mejor acceso no sea con subtitulaje, porque si no les cuesta más, y así. No sé si me voy dando a entender. Relevamos lo que es también ensayo-error, el Cine Club Comunitario Costa, que es como en un espacio, ahora en un espacio hacia la costa de Valdivia, en donde lo más interesante de esto como Cine Club Comunitario, lo que les contaba anteriormente, como es de una suerte de animación cultural en donde el cineforo se transforma en este debate o esta discusión, ¿no? Esta conversación después de una película es casi una mateada, ¿no? Tomando mate juntos, bueno, ahora no se puede, pero más bien eso, en donde también tuvimos una suerte de incipiente, prepandemia, de hacer coprogramación, en donde nosotros presentábamos una idea de a 3 meses y luego en esos 3 meses se iba evaluando y las mismas personas que participaban íbamos como en la misma conversación tratando de pensar temáticas que queríamos seguir para seguir la conversación, ¿sí? Muy interesantes esos procesos. Entonces esos procesos son largos, ¿no? La pandemia sí nos dio, a ese espacio lo tocó con fuerza, porque no es lo mismo conversar por Zoom, pero sobre todo porque para ese lugar el acceso a Internet no es muy estable, entonces por eso no funcionó tan bien. No funcionó para otros espacios, pero no para esos. Bueno, la vinculación de los invitados del FIC Valdivia con las comunidades escolares también le dio una suerte de relevancia. Y bueno, y la encuesta básica de caracterización de público consumo de cine, que esa la venimos haciendo del año 2017. Bueno, acá está uno de los primeros programas populares en donde ven los destacados, los recomendados para jóvenes, para la familia, adultos mayores, las actividades que hacemos al aire libre. ¿Ven? Entonces, un poco eso. Ahí estamos como cuando estamos como pensando cómo vamos a hacer esto de los cineclubs y el encuentro con agentes culturales comunales, de los encuentros culturales con agentes culturales, de ese espacio que propiciamos, salieron, por ejemplo, varias capacitaciones. Hoy en día estamos en otra, esta es de técnicos, después tuvimos de gestores de espacio y hoy en día estamos en la de mediadores, de formador de mediación cinematográfica. Entonces, esa estamos trabajando este año y que ha sido muy interesante también. Aprovechando también estos espacios de Zoom, porque de repente juntarnos presencialmente era muy difícil, en cambio ahora hacemos clases también de manera en línea y luego podemos hacer actividades para juntarnos. Entonces así ha sido mucho más colaborativo y tiene mayor participación en realidad. Bueno, acá estamos llevando cine a los colegios donde tienen sus canales de televisión escolar y entonces así también se sienten partícipes de esta fiesta, ¿no?, del cine. Y bueno, llegamos a lo que es como el desafío constante de estos programas, ¿no? La medición y la caracterización de los diferentes públicos, las estrategias comunicacionales diferenciadas tanto para cada uno de ellos en función de la programación que es diferenciada y que tiene su propio proceso, su propio camino. Y
diseñar constantemente los mecanismos de retroalimentación y esta modalidad híbrida, mixta, que llegó para quedarse y que también hay que aprender, ¿no? Hay que aprender de que nos fortalece, pero también tiene otras, incluye otras barreras de acceso. Bueno, básicamente eso era lo que les tenía preparado y no sé. Yo tengo una pregunta, Claudia. Sí, diga. Yo pues represento el Festival de Cine de Villa de Leyva. Justo hace muchos años estuvo Raúl Camargo. Ah, sí, sí. Sigue siendo nuestro director. Ok, De hecho, está en la oficina de al lado. bueno, qué bien. Yo quería preguntarte, nosotros hacemos también mucho proceso con el territorio, con las comunidades, generamos como varios espacios durante el año de proyección y hacemos varias alianzas pues alrededor de Colombia y otras partes. ¿Cómo han manejado? Pues ya las fotos que muestras y como todo el proceso que muestras, de pronto uno ya ve como un público muy fidelizado. ¿Cómo manejar la frustración también, no? Hay momentos donde uno hace una proyección y no llegan, o uno hace un esfuerzo enorme y no logra convocar. O sea, hay unas actividades que ya como festival uno reúne y sabe cuál es su público y lo puede medir. Pero en estas acciones como tan independientes, ¿cómo han manejado ustedes eso? Siento que es algo que en lo que uno como que a veces se frustre, pues a veces no sigue. Entonces, ¿cómo continuar? ¿Cómo perseverar? Sí, es un tema, sobre todo nos pasaba muchísimo más en un primer momento. Fue parte importante es identificar el por qué uno no accede o no va. Y eso se hace con el tiempo. Bueno, como lo decía o traté de exponerlo, nosotros varias de las acciones las llevamos haciendo durante todo el año. Y la fiesta corolaria es en el festival. Por ejemplo, entender que si yo en agosto no tengo listo, esto es en octubre, la segunda semana de octubre, si uno quiere que el teatro se llene de estudiantes, no que vaya un curso, dos cursos, tres cursos, si quieres lleno total, tú en agosto tienes que tener, cuando vuelven de las vacaciones de invierno, tienes que tener esta invitación al festival, porque si no los profesores no pueden. Muchos de ellos no pueden y eso hay que entenderlo y no es como cambiar el sistema que tienen ellos para poder tener permisos para poder salir. Por ejemplo. Y eso es para varias funciones del festival. Si uno quiere tener, por ejemplo, también la función de cine inclusivo, en donde dicen, sí, voy a ir como organización, pero va uno, dos, y tú dices, oh, todo este esfuerzo para 3 personas, complejo, te frustra. Entonces, ¿qué hemos hecho? Trabajar con mucho tiempo, aprender, bueno, de hecho ahora estamos en capacitación sobre comunicación, para comunicación más accesible, entonces, y trabajar a la par con alguien que esté dentro de estas organizaciones y que te habla de cuáles son sus tiempos, sobre todo. Yo creo que la escucha, a lo mejor suena muy simple, pero de verdad la escucha con el otro, con el asociado, es importante. Y esa escucha tiene que ver que sea también programática, entender sus intereses, no necesariamente para cambiar tu línea de programación de contenidos, pero a través de sus intereses hay que como empezar a cautivar y entender los tiempos, los plazos y de ahí la decisión de trabajar todo el año. Porque si queremos, claro, la cinefilia es más simple, pero así todo la cinefilia, por ejemplo, los chicos que estudian acá recién hace muy pocos años, hay una carrera de creación audiovisual. Y el fuerte de estudiantes de esas áreas vienen de Santiago, vienen de otros lugares. Y también con ellos se habla, con las comunidades académicas se habla con mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno identifica al público, así como lo que te decía, como en estos cuadritos, y va además, porque esto es un gran puzzle entre
cuadritos de público que potencialmente puede completar esas salas de cine con esos ciertos intereses. También tienes que entender si es un público nuevo, si lo estás creando, a lo mejor los intereses pueden ser, pero si lo estás creando, también tiene que ir como paso a paso en su contenido. Lo voy a explicar de otra manera. Nosotros tenemos muestra de cine experimental. No necesariamente voy a llevar a los estudiantes de creación audiovisual a la muestra de cine experimental si están recién conociendo el festival. Más allá, porque a lo mejor si entran y ven una película que tiene 8 minutos, un negro con una rayita, no van a entender y se frustran. O las personas mayores llegan y se meten a la sala de cine experimental, que nos ha pasado, y dicen, esto es una lecera, y volver a tener esa confianza es difícil. De ahí que el trabajo con con las categorías, identificaciones de estos públicos, tiene que ser lo más satisfactoria posible en tanto el espacio, el horario, el contenido programado. No sé si contesté tu pregunta, pero es con mucho tiempo. No, sí la contestaste, sí siento que obviamente esto es un proceso que es largo, que el tema de descentralizar un evento Sí. conlleva mucho análisis, también mucho entender pues ese territorio, ese público y todos son tan distintos que esa creación esa creación de eventos y esa programación es como tan minuciosa, ¿no? Yo creo que es muy minuciosa por un respeto al público, por un fidelizar lo que decías que es tan importante, Sí. que confíen en ti. Pero sí, nosotros estamos en un proceso desde hace mucho de devolverlo, de descentralizarlo, de llegar a otras partes. Pero claro, acá juegan muchos factores, el clima, Sí. diferentes acciones que llenan a veces a los mismos grupos de actividades, ¿no? Entonces, si son un colegio, tienen Muy, actividades un montón. Si son profesores, pues tienen que cumplir con un programa, pero además esta actividad se les vuelve un rollo para ellos más que algo no sé, que les llene como de satisfacción, sino es como un compromiso más a seguir. Entonces, como todo ese trabajo a veces pues es largo, pero sí, claro, hay momentos donde uno crea una muestra y tiene una expectativa grandísima y llega a un territorio muy lejano y a ya. veces por muchas circunstancias que ni siquiera son del mismo público, no llegan por un tema transporte, por un tema, lo que te decía, Sí, es clima. que ahí es cuando vuelvo a decir a la escucha. Creo que has dado, nosotros también pensamos las mismas cosas, pero por ejemplo, cuando estás trabajando con comunidades educativas, la escucha es con los profes. Quizás uno de los errores primarios que uno comete es que lleva la programación ya hecha. Quizás nosotros pensamos primero en cuando hablamos de este diálogo, es como cuando le preguntamos a los profesores, a los docentes, a las docentes, cuáles son sus temáticas con estas comunidades, qué es lo que necesitan. Y entonces, cuando están con estas temáticas, nosotros ahí se hace como una invitación a participar conjuntamente, porque también tienen teatro, entonces también coactivamos actividades con ellos y con ellas, y así también nos vamos relacionando. Es como siempre no ser tan ajeno con algo que venimos hacia acá. Quizás el festival es lo más ajeno donde no pueden decir nada, pero durante las actividades del año sí pueden decir muchas cosas. Y sí pueden previo de las actividades, porque estamos en ese constante hablar, diálogo con lo que les está entusiasmando, porque a veces tenemos, lo digo de otra manera, a lo mejor tenemos una gran película con una gran temática, pero resulta que hoy en día lo que más necesita este nicho de público o esta comunidad que tenemos identificada y que tenemos años trabajando es solamente entretención, entonces tengo que buscar otra película. Y me la guardo y luego la trabajo. No sé si me explico. Total, total. Sí, sí, son cosas que de alguna manera hemos como aprendido pronto. Al principio era difícil, pero todo este tema de la formación de públicos es realmente muy encantador, ¿no? Es como poder entender todas esas aristas que se pueden generar alrededor de esto.
Y pues nada, hay que seguir, ¿no? Yo creo que hay que continuar con la labor, independientemente de las cosas que pueden llegar a pasar en el proceso, hasta tener como un proceso exitoso y como cada vez más audiencia. Es eso. Muchas gracias, Claudia. Hola, Claudia, Vivian. buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Claudia, después de escucharte, digamos que en nuestro caso nosotros estamos ubicados en Manizales. Nosotros también venimos con un proceso de formación de públicos hace más o menos 14 o 15 años, donde también tenemos ya un público fidelizado. Bueno, digamos que nosotros por asistencia no sufrimos, pero sí hemos visto, igual que en el proceso con los cineclubes y demás, el relevo generacional al que hacías referencia ahora. Mi pregunta es, nosotros en este momento, por ejemplo, y sobre todo partiendo de la idea de que nosotros nos movemos mucho a través de convocatorias, en las convocatorias y también en la búsqueda de recursos con entidades privadas, pues se hace mucho énfasis a cuál es el público al que nosotros le estamos llegando. Yo tengo claramente cuál es el público que tenemos porque lo tengo identificado a ojo y asumimos de alguna forma cuál es el perfil también de los estudiantes que asisten, teniendo en cuenta que Manizales es ciudad universitaria, y uno logra más o menos vislumbrar como los perfiles, no sé, psicográficos y demás de quienes van. Mi pregunta es, porque en este momento para nosotros, en este momento es un punto que debemos hacer, ¿ustedes tienen algún método de caracterización de las comunidades? Ustedes en este momento, cuando ingresan las personas a la sala, cuando hacen las actividades de información, cuando entran, hay una encuesta, hay un registro de asistencia, sí. ¿Qué les preguntan allí? ¿Cada cuánto lo hacen? O sea, si es cada año, cada cuánto lo actualizan, o quisiera que me compartieras eso, y si de pronto existe un modelo o algo que nos pudieras compartir para nosotros, pues comenzar a implementarlo. Digamos que con pandemia eso ayudó un poco, porque la pandemia nos permitía que como eran aforos limitados, hacíamos unas inscripciones previas donde teníamos conocimiento de quiénes asistían, cuáles eran sus edades, sus gustos y demás, pero a hoy ya con la vuelta a la normalidad y 100% de aforo, pues la verdad es súper difícil manejarlo. Entonces esa es mi pregunta, si tienes un método de caracterización que me puedas compartir. Gracias. Sí, tenemos... es a través de encuestas. Y bueno, las inscripciones previas, bueno, generalmente cuando salíamos a terreno, de alguna manera tenía focalizado o identificado previamente el público que iba a asistir, pero sí a la salida siempre tenemos una toma de encuestas, siempre hacemos. Es claro que a la gente no le gusta tomar encuestas, pero esto en la junta con el tiempo te da un panorama más bien claro. Y en la medida que se van transformando se van fidelizando con nosotros mismos, también participan y son como, nos ayudan a que los otros contesten las encuestas, porque también se dan cuenta que en esta encuesta donde les pedimos caracterización de ellos mismos, también hablamos de intereses. En esta suerte de escucha y diálogo con el otro y la otra en el territorio, y les preguntamos sobre intereses, les preguntamos sobre consumo cultural, les preguntamos sobre barreras de acceso. Y sí, después puedo mandar con Paula, les quiero mandar, de hecho tengo un documento que voy a mandarle a Paula, y voy a mandar unas encuestas tipo. Y claramente el tema de la preinscripción previa también ayuda. Nosotros en el sistema del festival, tanto para abonados como para, o sea, aquellos que pagan, porque, por ejemplo, en el festival tenemos sistema, hay actividades libres de pago, como hay actividades con acceso a través de un bono que se compra y te da acceso a todo. Tiene tarifas diferenciadas, si es estudiantes, si es abono general, si es invitado, ahí ya empieza a diferenciar también al público, y cuando tú accedes a eso, también esa inscripción ya te perfila. Y durante el festival, el 2017, aplicamos encuestas. Y hay encuestas diferenciadas a personas que vienen desde afuera, a quienes participan, que son del territorio. No sé si contesté tu pregunta. Sí, Claudia, muchas gracias. Ven, otra cosa, ¿es todo digital o también utilizan la encuesta en físico? Ambos. Desde siempre usamos ambos.
Ok, gracias. Dejábamos encuestas y en todas las salas había una cajita, decía, deposita tu encuesta aquí. ¿Tu pregunta? Hola, muy buenos días a todos. Claudia, pues muchas gracias por esta importante charla. Digamos, mi pregunta va un poco enfocada a lo que hablabas de los contenidos digitales para niños. Nosotros organizamos un festival realmente que se basa únicamente en creación para dispositivos móviles. De hecho, se llama el Mobile Field Colombia. Este año tenemos una versión latinoamericana que nos hemos abierto un poco más hacia un espectro y hemos creado, digamos, la plataforma de FedHub. El interés de nosotros es cómo hacer para que la gente se motive primero a crear contenidos desde su dispositivo móvil, cómo creerle a este nuevo formato y a esta nueva forma de hacer cine, de creación, de salirse, digamos, de ese formato horizontal y volverse un poco más vertical también y entender las nuevas narrativas que se pueden narrar desde los teléfonos móviles. Este año, pues, en nuestra cuarta versión, el festival pues, se creó durante el periodo de aislamiento preventivo en el 2020 y pues hemos logrado desarrollar algunos contenidos. Algunos productos nos llegaban de países latinoamericanos y pues también, digamos, tenemos una fuerte relación con Chile a través de un festival amigo que es el Festival de Cine Iquique, organizado por Catalina Hardet. No sé si la conoces, ahorita pues acaba de estrenar su largometraje en Estados Unidos y en otros premios, estuvo en Tribeca y digamos, hemos también hablado con ella acerca de eso y pues quisiéramos saber también tu opinión de cómo motivar a la gente y de cómo, digamos, hacer también la adquisición y la circulación de estos contenidos que se hacen desde dispositivos móviles. Muchas gracias. Bueno, interesante. Sí, bueno, la motivación a creación yo creo que los festivales tocan algo, son una vitrina súper interesante de promoción en la creación. Y me parece que cuando estamos en ese espacio de exhibición, en ese espacio de encuentro, podemos, de ahí que nosotros lo motivamos a través de los concursos. Y los concursos, tal como tú dices, cómo llegan, entonces a veces cuesta, entonces lo que hacemos es la promoción del concurso durante el año en momentos hito, dependiendo los lugares, ¿no? Porque los concursos igual tienen temáticas y son libres, entonces lo hacemos asociándonos a los hitos de cada territorio, por así decirlo. Eso sería una fórmula. Si es si tiene un tema cada año, como lo que nos pasa a veces con el concurso Explora el Cine, entonces a través de la temática nos asociamos con quienes llevan esa temática en cada uno de los territorios para promover, entonces partimos desde ahí promoviendo la actividad de la creación junto, entonces es temática junto con estos talleres, no son solo de creación audiovisual, sino que es de reflexión y debate, sí, reflexión y mirada crítica de la temática junto con la creación. Creemos fuertemente en algo que es como, no sé cómo les pueda sonar, pero nosotros lo decimos aquí, el cine como la mejor excusa para una buena charla, el cine es la mejor excusa para un buen debate, el cine es la buena excusa para la mejor cerveza, con los chicos y las chicas es la mejor excusa para oír tu voz, es como eso. Siempre andamos como en esa suerte de cautivar. Creo que es difícil el tema de la creación. Acá hay otras actividades y otros festivales en Chile que trabajan fuertemente la creación desde niños, niñas y jóvenes y también nos asociamos con ellos, por ejemplo, tanto ya sea para que el premio, o sea, uno de los premios de los ganadores de Explora el Cine es ir a un campamento durante una semana en vacaciones a aprender más sobre creación. Entonces, ahí creemos que estamos fortaleciendo todo lo que es la formación y además ellos mismos se van transformando en pequeños embajadores de seguir creando, por así decirlo. Eso es como un poco lo que hemos tanteado nosotros.
No sé si te da algunas luces. Sí, pues sí, más que todo, digamos, es lo de, digamos, hacer talleres previos para sensibilización y, digamos, afianzamiento del mismo formato, ¿no? Empezar a generar esto, igual toca empezar a generar lo que son, digamos, unas campañas de marketing bien estratégicas en los momentos claves, Sí, digamos, del año. Igual Colombia, pues, es un país de Sudamérica que tiene más festivos, entonces creo que podría ser una buena línea explotar, digamos, como por sí, temáticas y por sesiones como fiestas de Día del Padre y de la Madre, no sé, festivales patrio, ahorita sí. que viene el 20 de julio, que es una fecha nacional, cómo aprovechar esos momentos y, bueno, seguiremos en la tarea. Sí, yo de verdad insto a trabajar en asociatividad con las personas que trabajan en comunidades ya. Comunidades le estoy hablando a grupos, a grupos, ¿no? No sé, acá tenemos, por ejemplo, líneas de trabajo nacional desde la salud que trabajan con personas mayores, entonces trabajo con ellas. Que trabajan con niños y niñas vulnerables, entonces me acerco y trabajo con ellos. Me adecuo a sus fórmulas de trabajo y potencio muchas veces esas actividades que ellos mismos tienen a ver, qué sé yo, acá se llama, por ejemplo, la Oficina de Protección al Menor, ¿sí? Y a lo mejor solamente están trabajando la vulneración de derechos, pero resulta que llegamos a través de acciones de exhibición y luego ese conjunto de chicos, chicas que forman parte, que además empiezan a hacer red con los otros lugares, empiezan a ser los promotores de esta actividad. Entonces a eso me refiero en trabajar en red, como que buscar quiénes otros profesionales, oficios, comunidades que están en el territorio y trabajan en ello. Hay siempre liderazgos distintos de organizaciones comunitarias distintas y nos parece nuestra fuerza ha sido a través de ello, en donde nosotros somos un apoyo, nos transformamos en un apoyo y luego es como vamos a su casa, nos invitan a su casa y luego nosotros les invitamos a nuestra casa en el marco del festival. Si estamos en pro de los concursos para que participen niños y niñas, tenemos que llegar a esos espacios. Es difícil a veces entrar en todas las comunidades educativas a través de la escolarización institucional, porque bien decían, tienen sus propios tiempos, tienen sus propias agendas, que a veces no es fácil llegar. Pero aquellos que trabajan a través de la salud, a través de programas más especializados, es más fácil. O por lo menos así lo hemos trabajado nosotros los últimos años. Y es lento, más, pero bien seguro, de alguna manera. Muy bien, muy interesante. Tenemos pregunta también de Andrés de Cinetoro. Andrés. Sí, hola. Hola. Buenos días. Gracias, Claudia, por tu presentación, muy importante, muy valioso todo lo que nos compartes. Tengo dos preguntas. Una sobre la autora mexicana que mencionaste, si podrías Ana como... Rosa Mantecón. Ajá, sobre Ana Sí. Rosa un poquito, digamos, ¿qué extractos te interesaron, digamos, de su trabajo? Esto es porque estoy haciendo también precisamente una investigación sobre públicos. Y lo último es, digamos, desde tu experiencia en zonas donde, digamos, el consumo de televisión y de cine comercial está presente, digamos, ¿cuál crees que sea, digamos, como el camino más interesante a seguir a desarrollar para que consuman otro tipo de contenidos? Bueno, de Ana Rosas Mantecón te puedo decir que me gusta mucho su acercamiento justamente a la definición de público en tanto comunidad. Ella trabaja a través de los barrios de México, trabaja a través de como el estudio de, ¿cómo decir?, de la ida al cine, ¿no? Bueno, es que México tenía también, no sé, Colombia, Chile también, acá hubo, en su momento había cine en todos estos pueblos, ahora no hay en ningún lado. Entonces,
Mira, acabo de decir algo interesante porque, por ejemplo, cuando hablo con personas mayores o grupos de personas mayores, ellos sí recuerdan las idas al cine. En cambio, las personas, estoy hablando mayores de más de 60, pero ya en los 50, en los que tienen ahora 50 años, su conducta de ir al cine no es tan cercana, o no es básicamente porque lo que acabas de decir también, la televisión y el acceso al cine comercial. ¿Cómo lo hacemos cuando eso está muy marcado y nunca han tenido una, un encuentro, ¿no? con otro cine? Bueno, ahí vuelvo a decir, primero nos enteramos un poco a través de, a veces, los líderes de las juntas de vecinos, no sé cómo se dirá allá, pero los barrios a veces se organizan en juntas, ¿no? En juntas de vecinos, le llamamos acá. A veces, por ejemplo, en los lugares rurales, son a través de las organizaciones que organizan el agua rural. Entonces vamos a esas reuniones o a las de la salud rural también. Entonces, a veces me consigo que nos inviten a esas reuniones y en esas reuniones con esas personas que participan ahí, que están yendo ahí quizás a una actividad X de cómo van a organizar la distribución del agua en tal lugar, un espacio en donde les digo, mira, podríamos traer una actividad de cine, les interesa o no, qué temáticas les gustaría. Y entonces ahí va un poco en la confianza. Entonces ellos nos dan un poco la temática y nosotros llevamos películas que no tengan subtítulos, sean, que a lo mejor, y lo que a lo mejor siempre nos ha resultado es mostrar otras realidades latinoamericanas y luego de ellos conversamos. Conversamos, dialogamos en torno a cómo fue la experiencia, cómo les gustaría que fuese de otra manera y así vamos sumando, anotando, registrando y sumando para nuevas actividades o iniciativas. Las mismas personas nos dicen muchas veces con quiénes son sus líderes organizacionales, entonces a eso voy, es quién está en el territorio, identificar a quién está en cada uno de esos pequeños territorios para llegar de una forma diferente, no somos uno más porque visitamos, pero llegamos a través de alguien que está un poco avalado en la comunidad. Entonces, ese alguien avalado en la comunidad invita a que los otros también den su opinión sobre las temáticas que les gustaría dar. O sea, ver, compartir, ¿no? Es una invitación a compartir, es una función de cine. Entonces, por ahí lo hacemos y también ahí siempre hablamos que hay ciertas premisas. No existe el todo público, no somos todos iguales, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo. Si queremos juntar a toda la familia, tiene que ser una película para ellos, pero si tenemos otro tipo de películas, tenemos que entrar con ese público más definido, definido temáticamente. Claudia, mi duda es más ligada como al impacto. Me puse a ver, Valdivia es una ciudad relativamente, es bastante pequeña, ¿no? Debe tener Sí, menos de 200.000 habitantes. un poco más. Y la región de los lagos, pues sumará, De los ríos. de los ríos, perdón, sumará unos 400.000 habitantes, porque asumo que son poblaciones pequeñas y Valdivia es como la más grande. Sí. Sí, entonces aquí, pues digamos, de todas las estrategias que ustedes implementaron, obviamente han sido procesos de varios años, también por lo que nos ha contado. Y a mí me surge un poco la duda, fue como en el momento inicial ustedes, con una población tan pequeña, o sea, el potencial de crecimiento era bastante limitado. Exactamente. Después de todo el proceso, más o menos eso en cifras, ¿cómo se traduce? O sea, ¿lograron un impacto? No sé si por porcentajes o es más fácil hablarlo en números, en cientos de miles o miles de personas. Eh, y, y digamos, exacto, ¿cuánto tiempo les tomó esos procesos? Porque cuando arrancamos las preguntas, por ejemplo, Villa de Leyva es una población mucho más pequeña que Valdivia y ellos están teniendo, pues, como si van a
a una vereda de Villa de Leyva, pues su potencial es bastante reducido, mucho más reducido. Entonces, por ese lado, esa es como mi pregunta inicial. Y la otra es, dentro de las estrategias, también a lo largo de estos años, mencionan algunas cosas adicionales que han hecho para la gestión adicional de audiencias. Ejemplo, el trabajo en red con las comunidades, ejemplo, lo de las universidades para que los chinos de los cursos vayan. Si nos puede contar un poquito más de esas como cosas adicionales que hicieron para la gestión o sea, que son como muy concretas, ¿no? Llevar a unos pelados que están estudiando audiovisuales a una función, sí, como así muy Sí, bueno, de ese tipo. contarte que, bueno, a ver, es como, creo que lo dije recién, pero una de las cosas, uno de los cambios que se hizo a partir del 2015, sí, 2015, estoy un poco perdida en el tiempo, pero creo que el 2015 cuando decidimos esto de todo el año fue, por ejemplo, esta alianza, por ejemplo, si hablamos de estudiantes escolares, a ver, primero decir que nosotros teníamos, durante años teníamos un tope, no pasábamos no me acuerdo exactamente la cifra, pero pongamos que eran 100 y no pasábamos de 100. Todo el tiempo era 100, 100, 100 en festival. Entonces, pero teníamos un cupo, por ejemplo, de 300. Pero era siempre 100 y era la cinefilia dura, por así decirlo. Entonces, la cinefilia dura ya estaba trabajada a través de esta invitación a los estudiantes de las escuelas de creación audiovisual nacional. Entonces, hasta ahí llegábamos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo no? Si podemos y somos una ciudad pequeña, pero también tenemos cupo, ¿cómo hacemos que puedan llegar? ¿Cierto? Primero darnos cuenta que los invitábamos en septiembre para octubre. Error. No podíamos invitarlos en septiembre. Si lo invitábamos en septiembre, por eso siempre en vez de poder, si la sala se llenaba con 5 cursos, siempre llegaban 2. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Listo, las invitaciones son en agosto, pero el primer contacto es en marzo, abril. Y entonces el primer contacto es en marzo, abril. En junio se habla de que en agosto los vamos a invitar. Nunca los soltamos. Y eso lo aprendimos y nos cambió. Y eso nos funciona con estudiantes, eso es una acción concreta que nos funciona con estudiantes, con organizaciones de personas mayores, con organizaciones de personas para hacer cine inclusivo, que nos funciona, sí, básicamente con ellas. Con las organizaciones, por ejemplo, de primeras naciones, donde tenemos temáticas para también, y tampoco se llenaba la sala, entonces quisimos más, ahí nos dimos cuenta que si empezábamos mucho antes era complejo. Nuestra fuerza es en septiembre, porque ellos mismos son más in situ, no puede tanto tiempo. Entonces, con aquellas que están en las luchas de los medioambientales, territoriales. Las juntas de vecinos es lo mismo. Empiezo en julio con las juntas de vecinos a invitarles, en agosto se refuerza y en septiembre, y así llegan en octubre. O sea, cada uno de los espacios públicos diferenciados, con temáticas diferenciadas, tienen sus propios procesos, y así empezamos a escalar con la participación de las audiencias en el festival. Juntas de vecinos o esos espacios donde sabíamos que para que acepten la convocatoria, o sea, acepten, perdón, la invitación, y esta convocatoria es primero vas a verlos. Entonces, durante mayo, junio y julio nosotros hacemos exhibiciones con ellos, en sus espacios, con sus temas, y luego los invitamos al festival. Esas son como acciones concretas, que en realidad en lo concreto está en tu agenda. En tu agenda, en cómo lo haces durante todo el año, pero empiezas antes, mucho antes.
Y esa decisión cambió, esa forma de acceder y trabajar cambió totalmente la participación. Eso en cifras, ¿cómo se les traduce? O sea, digamos, El 2019 fue el año que tuvimos más personas, previo, para darles un dato, el 2019 ya podíamos usar un teatro que acá reacondicionaron un teatro antiguo con 800 butacas y que lo pusimos a disposición en las mañanas para niños y niñas. ¿Y qué pasó? Que 2 semanas antes del festival ya teníamos cerrados los cupos de inscripción. Es completamente gratis también el acceso. Eso es importante, que en las organizaciones, que las llamamos delegaciones, sus accesos son gratuitos. Cuando vas individual ya es otra cosa, pero los accesos por delegaciones son gratuitos. Eso también es una decisión. Entonces, 2 semanas antes ya estaban cerradas, tuvimos que tratar de poner un poco más de funciones. Por ejemplo, les digo, los que trabajan con niños y niñas deben saberlo mejor que yo, cuando se separó la programación infantil entre primera infancia, primer ciclo y segundo ciclo, también aumentó categóricamente la participación, porque la experiencia es mucho más pertinente. Cuando hablamos de primera infancia estamos hablando desde 3 a 5, 6 años como máximo, que no es el mismo cine y que la programación no dura más de 40 minutos. Entonces, las adultas que los acompañan desde los establecimientos educacionales, su experiencia es tan buena que siempre vuelven. Y entonces ahí también nos abrimos a más, muy bien decías, nosotros somos una ciudad pequeña y la región es pequeña, pero nos abrimos a trabajar con toda la región, entonces vienen desde todas partes. También a veces ya vienen desde otras regiones, también nos abrimos a eso, no es un problema. O sea, si es que hay cupo, pero se trabaja con anticipación. Okay, gracias. Hola Claudia. Claudia, Hola. Muchas gracias por este espacio, muchos aprendizajes aquí de la experiencia que nos traes. Yo quisiera pues como destacar algo y hacerte una pregunta destacando esto, y es que ustedes tienen precisamente, tú eres la coordinadora de públicos, la responsable de públicos, y yo quisiera saber también cómo esto también, digamos, marcó como una diferencia entre ese antes y ese después, porque probablemente al concentrarse también en esos públicos y en esas estrategias para los públicos, pues ya les ha servido también como para tener una mirada transversal desde las comunicaciones. Por ejemplo, ahorita nos hablabas de la importancia de segmentar esa comunicación según los públicos. Completamente. En la curaduría, pero también en la programación académica, formativa que le están ofreciendo como a estos diversos públicos. Entonces sí quisiera conocer como cuál es ese balance que ustedes hacen del antes y el después, y la importancia de tener, por ejemplo, en los festivales, en las muestras y festivales, esta figura de alguien que se esté pensando precisamente esas estrategias transversales para trabajar con los públicos en esos diferentes temas que se manejan cuando yo hago la programación de una muestra o festival. Muchas gracias. Bueno, yo creo que marca una diferencia tremenda, porque claro, yo trabajaba antes en el festival en distintos tipos de acciones y sobre todo, bueno, desde el 2007 era la encargada de llevar el cine a los otros territorios, por tanto, por lo mismo llegué a ser como la coordinadora de públicos porque ya conocía el territorio, ¿cierto? Entonces, la diferencia de poder sacarle tiempo a la producción, de ir de hacer la itinerancia y sacarle un poquito de tiempo para pensar las estrategias, a dedicarte a poder pensar las estrategias, marca la diferencia, porque cuando les estoy hablando de que hay que escuchar al otro, la escucha para llegar a hacer una actividad es largo, es un proceso largo. Cuando les digo, no es en una reunión que se realiza, no se logra, no, eso es, y cuando uno va y quiere explicar esta suerte de asociatividad para ver cine, también te miran con cara extraña, o sea, ¿por qué? Entonces como que uno tiene que prepararse, o sea, cuando yo les hablo de las APR, por ejemplo, que son acá las agrupaciones de agua potable rural,
y poder meterse y que te den 5 minutos de su tiempo para tú hacer una invitación de cine para ellos mismos, o sea, lograr esos 5 minutos es mucho más eficiente que cualquier publicación en un diario. Porque acá porque esa gente, de hecho, pensar que uno va para invitarlos a ellos mismos al cine, ya les causa una rareza y después te esperan. Entonces tú vas y haces una exhibición donde esas personas quedan felices. O sea, la experiencia satisfactoria es tu mejor promotor. Entonces, trabajar en estrategias para que la experiencia satisfactoria sea lo mejor y no sea, y la experiencia, ojo, no recuerdo bien quién dijo eso, lo de la frustración, pero es importante que la experiencia satisfactoria sea tanto para tu público como para tu equipo o quienes lo están haciendo. Porque eso proyecta, promueve tu mismo amor por el cine. O sea, yo creo que aquí compartimos todos una pasión por la cinematografía, una pasión por esa experiencia. Entonces uno como mediador, como promotor, como animador, animadora de esto, anda cautivando, es como uno tiene, yo le pongo que a mi trabajo es como un trabajo de cautivar, encantando, es encantar. El encantamiento que a través de esta experiencia de cine, de este momento, que a lo mejor puede ser 1 o 2 horas, puede provocar una conversación y una relación social, cultural, cívica, constante en el tiempo. Porque además hay un festival que se mantiene en el tiempo y donde tú, persona X, que a lo mejor nunca te has sentido convocado a esta actividad, te estoy yendo a tu casa a convocarte. Entonces, esa persona que cuando llega al festival con uno más, después ellos son los mayores promotores. Entonces, esa focalización que parece mucho tiempo para algo pequeñito, son los mayores promotores. Si uno lo hace con dedicación, constancia y perseverancia, funciona a la larga. Y como bien les decía antes, el 2019 fue el año que tuvimos mayor asistencia, pero justamente nosotros terminamos y empezó a los 2 días o al otro día, creo que fue, no quiero decir conflicto social, bueno, empezó el alzamiento social chileno. Entonces nosotros no pudimos de alguna manera publicar lo bien que nos había ido, pero en el fondo, como la decisión fue el 2015 y siempre fue pensado que por lo menos a 3 años íbamos a ver un buen cambio, y se visualizó. Entonces eso nos hizo estar más seguros y correr. Bueno, y ahora estamos, bueno, después vino la pandemia, entonces íbamos a correr más riesgo con este reencuentro, porque el año pasado lo vimos, pero era poquito, porque por los problemas bueno, seguimos problemas de pandemia. Pero claro, pudimos observar y también podemos observar y darnos cuenta que hoy en día hay muchos lazos que quedaron ahí a medio estar. Entonces tenemos que retomar. Pero bueno, no hay que perseverar. La constancia y la perseverancia lleva a la confianza lleva a que compartamos bien. Hola, muy buenos días. No, pues ante todo agradecerle a Claudia por esa conferencia tan importante y ese compartir tan maravilloso. Pues la verdad, yo creo que tú lo presentas y yo me imagino que es una organización grandísima, grandísima. No. Exacto. Porque precisamente porque tocas muchos frentes y esa es una de las cosas que nosotros como festivales siempre tratamos de hacer. Y por supuesto a veces hay unos frentes más débiles que otros. El de las redes me parece que es un complejo y lo que tú decías, que no todo se llega con las redes. Es importante como para tener vigencia y para que sepan que existimos y que estamos ahí en el ambiente, pero la presencialidad en las instituciones, por supuesto que yo creo que eso es básico. Y bueno, y la referencia es a eso, o sea, nosotros llevamos, es un festival de infancia y adolescencia, este año llegamos al 6.º año, tenemos una muy buena relación con el Festival de Cine
de Chile, precisamente Ojo de Pescado, que genera un trabajo formativo en todos los frentes. Ahí es donde escuchaba muy bien sobre no solo trabajar, por ejemplo, si trabajamos infancia y adolescencia, no solamente pegarnos allí, sino que hay que trabajar otros frentes como el del director, como el del adulto también al que le tenemos que llegar. Pero bueno, una pregunta particular que yo quería hacerte precisamente es eso, es cómo cubrir tantos frentes, con qué equipo de trabajo cuentan y cómo se llega precisamente a definir qué es lo más importante para cada festival. Es decir, cómo hacen de pronto esa programación. Lo de trabajar todo el año también es muy importante y yo creo que eso lo hemos entendido. Realmente un festival que se hace para 5 o 6 días, no podemos llegar 1 o 2 meses antes a trabajar. Hay que trabajar todo el año si queremos tener un público cautivo. Muchas gracias y Claudia, muy amable por por todo ese compartir. Vale, gracias. Bueno, a ver, sí, nosotros durante todo el año somos 12 y cada unidad es una persona. Unidad de comunicación es uno, unidad de programación uno, unidad de, o departamento, llámenlo como quieran, audiencia una. Pero trabajamos todo el año. Y trabajamos todo el año en asociatividad y tenemos claro como estas actividades, estos programas de actividades que hablan ¿cómo llegamos a priorizar los públicos? Llegamos primera fase fue el diagnóstico, identificar quién eran nuestros públicos. Al identificar quiénes nuestros públicos, ya sabíamos lo que veníamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esos son como ya los cinéfilos y cómo seguimos trabajando. Al identificarlo, ponerlo bien clarito como y en los tiempos, hacer es como estos Excel de Gantt eternos, va funcionando. ¿Cómo queremos crear nuevos? No podemos elegir, por eso dijimos todos los públicos. Buena parte es cómo trabajamos en programación, porque también es qué realmente podemos ofrecer. Entonces, ¿qué programación tenemos? ¿Con qué programación podemos quizás adecuar o repensar? Porque la línea editorial del festival es una que es aparte, todo lo que tiene que ver con la competencia, todo lo que tiene como la línea editorial que esa la hace la dirección artística, que la hace Raúl Camargo, y con un grupo de programadores y programadoras. Eso es aparte, no se toca pensando en las audiencias, eso es como la cinefilia, ¿no? Ahí está el público, los cinéfilos, cinéfilas y la cinefilia está ahí en esa parte, ¿no? Entonces, pero hay otras muestras, entonces cuando pensamos en los públicos, ¿cómo lo hacemos? Entonces ahí empezamos en los estudiantes, en las personas mayores, en estas asociatividades que hacemos con otras personas del territorio que son importantes y sus temáticas. Entonces, ahí fuimos priorizando estos grupos y dentro de estos grupos, porque niños, niñas, y entonces, bueno, a ver cuál es el que puede llegar, por ejemplo, porque cuando uno estratégicamente visualiza contenidos con barreras de acceso y público identificado, dice, ah, bueno, puedo trabajar con este. Este es más fácil. Entonces, con algunos digo, con este lo creo, con este lo fidelizo, con esto le potencio, con esta acción hago esto, ¿ven? Es como en estas cuadrículas y en estos Excel voy haciendo distintas funciones. Y claro, el tener el tiempo para poder trabajar durante todo el año y en conjunto con los productores y los programadores, te permite eso y te permite llegar a más público que viene siendo también ellos mismos quienes fomentan la participación. Por ejemplo, comentarles que cuando hicimos lo de se abrió la competencia internacional de largometraje juvenil. ¿Se acuerdan que contaba que era como, fue en el 25 años como una suerte de hacernos cargo de que habíamos animado, mediado y formado niños durante varios años? Entonces, ahora ya eran jóvenes. Estos chicos que iban porque cuando van en delegaciones con sus cursos,
de establecimientos educacionales van igual medios obligados. Teníamos ¿qué hicimos? Funciones, pusimos la competencia a las 11 de la mañana para que pudieran llegar con sus profesores y profesoras vía inscripción gratuita a la función. Y luego, bueno, ahí también presentan, acá están diciendo de que, ¿quién dijo eso? Por acá lo pusieron. Claro, acá vinieron los argentinos Bastián y Rocío, vinieron a esa competencia, ellos presentaron su película, conversaron con los chicos y las chicas. Bueno, después teníamos la función a las 4 de la tarde porque como es también competencia, había que tener el espacio de la cinefilia. Pues empezamos a ver que muchos de esos jóvenes niños que llegaban en uniforme en la mañana, venían con ropa de calle en la tarde con sus amigos a ver las películas. Y dijimos, bien, o sea, estamos en el camino, en la senda. Las temáticas les gustan, vienen medios obligados, pero luego siguen. Y siguen y ellos son nuestros mayores promotores de esa misma competencia, que suele estar muy, o sea, ser muy, muy visitada. Tiene mucha asistencia, entonces tiene 2 programaciones durante todo el festival, cada una 2 visualizaciones, cada una en la mañana y en la tarde, para poder hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ya se me fue la idea. No, Ahí una va. pregunta para terminar. Solamente quería, ¿cómo se financian? O sea, ¿quién Sí, están a cargo de un ya, organismo? muy importante, ¿cómo logramos Ok. financiamiento? Bueno, es importante, bueno, nosotros tenemos un financiamiento, como por así decirlo, estable. Somos prácticamente concursables durante todo el año y eso también marca otra decisión como equipo y que marca, que siempre lo hablamos al interior de mucha experiencia chilena, que muchas veces los eventos tienen todo el problema del financiamiento, nosotros también lo tenemos constantemente. Pero tomamos como tenemos como, a ver, ¿cómo decirlo? A través de pequeños proyectos financiamos las distintas acciones o programas, pero todo lo juntamos también con una mirada anual. Entonces, también son parte de nuestros riesgos. Entonces, y claro, a veces tenemos más o menos pequeñas financiaciones, pero sí tenemos una financiación basal que, que es parte de nuestra decisión también ponerla en el piso de quienes trabajamos. Trabajamos todo el año, tenemos una política de salario al interior del mismo equipo, que también es importante porque marca estas decisiones como de trabajo, en donde, por ejemplo, el que gana más no puede ganar 3 veces del que gana menos en una decisión conjunta. Somos casi una cooperativa o somos asambleísticos en todo eso, estos 12 personas que se toman esas decisiones con las políticas de remuneración, políticas de acceso. Trabajamos durante el año también en fortalecernos nosotros mismos y en dialogar constantemente con nuestras miradas, nuestras líneas editoriales, con las decisiones. Por eso las decisiones, claro, a lo mejor lo hace, claro, la encargada de público, pero en realidad siempre está en directa sincronía con el equipo en general. Y bueno, de ahí que por ejemplo, nuestro sueldo no es muy alto si es que se compara, o sea, hay personas encargadas de público en otros eventos en Chile que ganan muchísimo más que yo, pero no trabajan durante todo el año y nosotros además tenemos la lógica de que también podemos trabajar en otras cosas, ¿sí? Para poder fortalecernos y mantenernos, pero sí, no es fuerte, luchamos también, nuestro secretario ejecutivo siempre está a nivel regional y nacional en la lucha de mejores, no solo sueldos, sino que de mejor situación laboral para lo que es el gremio de la cultura a nivel nacional. Entonces siempre estamos en esa discusión, somos partícipes de esa discusión también, ¿no? Porque somos bastante vulnerables como trabajadores de la cultura.
pero la financiación básicamente es a través de proyectos estatales, líneas de proyectos estatales. Muchas gracias, Claudia, muy amable. Mil gracias, Claudia. Muchas gracias, hasta luego. Buen resto de día Gracias. para todos. Que tengan Gracias. un lindo jueves. Gracias, lo mismo, Gracias. Claudia. Ya, Que estés bien. hablamos. Hasta Gracias. luego. Hasta Chao. luego. Chao, chao, hasta luego.